Es un gusto nuevamente estar con ustedes, hermanos, por este canal cristiano. El día de hoy se trata de lo siguiente: nuestra comunicación con Dios. Y es un tema sumamente interesante y he querido abordar este tema debido a que muchos de nosotros no sabemos cómo hacer para comunicarnos con Dios. Y algunos dicen: yo no le escucho, yo no sé en qué momento puedo comunicarme con Él, no sé de qué se trata la comunicación con Dios. Y quiero en este instante y por estos minutos ayudarlos un poco con este tema. Amados hermanos, creo que en este tiempo todos queremos, y no solo queremos, sino que necesitamos comunicarnos con Dios. O sea, no se trata de solo desearlo, pero realmente necesitamos comunicarnos con Dios. Sí, porque son tiempos difíciles. ¿Coincidimos en eso? Son tiempos difíciles. Y solo Dios tiene una solución para cualquier problema, adversidad, obstáculo o ataque de parte del enemigo, ¿no? Y diversas situaciones que el mundo y la vida diaria nos presenta todos los días, ¿no? Así que será muy necesario contar con el asesoramiento de Dios, y esta está en su palabra. El asesoramiento de Dios lo podemos encontrar nosotros en su palabra, queremos decir en la Biblia. Y es por eso que siempre nosotros nos remitimos a la Biblia y a los versículos y a los pasajes bíblicos. ¿Por qué? Porque es la única manera de estar completamente convencidos de que lo que estamos compartiendo y lo que vamos a aplicar y vamos a creer en nuestra vida es absolutamente la palabra de Dios, lo que Dios nos indica al respecto. Amén. Muy bien. Y quisiera para esto que me acompañen a 1 Corintios en el Nuevo Testamento, 1 Corintios en el capítulo 2 y el verso 9. Dice así: antes bien, como está escrito, todo cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. También dice ahí: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Muy bien, entonces vamos explicando. Dice: antes bien, como está escrito. Como está escrito, ¿dónde? En la palabra de Dios. Como está escrito, cosas que ojo no vio. Cosas que ojo no vio. Estamos hablando de cosas que van más allá de lo natural, porque ustedes saben que todos poseemos ojos naturales. Aquí en la tierra todos los seres humanos poseemos ojos naturales, pero está diciendo cosas que ojo no vio. Estamos hablando de cosas sobrenaturales, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Estamos hablando nuevamente de cosas sobrenaturales, porque el oído natural ha escuchado muchas cosas. Si yo le digo, ¿cuántas cosas han visto sus ojos? Usted me diría cantidad de cosas. ¿Cuántas cosas han escuchado sus oídos? Están ya, se podría decir, familiarizados con todo tipo de sonido. Pero está hablando cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre. O sea, en el conocimiento de una persona. Va más allá. Esto ya es trascendental. Rompe las barreras naturales. Está hablando aquí la palabra de Dios. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así es que, hermano, hermana, si usted ha nacido de nuevo, Dios ha preparado para usted cosas sobrenaturales que realmente ni el mundo ha visto, ni han oído, ni tampoco hombre alguno ha podido imaginar, resolver, entender. Solamente Dios, pero nos las ha confesado a nosotros. ¿Y cómo pasa esto? ¿Cómo pasa esta comunicación? ¿Cómo nos la comunica a nosotros? Un momento, en un segundo se lo voy a explicar. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Se da cuenta? O sea, por el Espíritu. ¿Pero qué Espíritu? Por el Espíritu Santo.
el Espíritu Santo que está en nosotros. Nos dice que lo que Dios ha preparado para nosotros, o lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido en corazón de un ser humano, nosotros la tomamos como verdad. Por ejemplo, dice la palabra de Dios sobre las sanidades, habla sobre los milagros, habla sobre las liberaciones y habla sobre una serie de cosas que tal vez los seres humanos del mundo no entienden, pero nosotros las creemos con convicción, con una fe que va más allá. ¿Correcto? Así que, ¿quién nos da esa certeza? ¿Quién nos da esa seguridad? Sino el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, o sea, todo lo rebusca, todo lo sabe, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo sabe lo profundo de Dios. ¿Por qué? Porque proviene de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en el hombre? Amén. ¿Se va entendiendo? Así que tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. ¿Correcto? Y ese Espíritu se llama Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que ese Espíritu Santo ha venido y se ha derramado en los corazones de aquellos que creen. ¿Correcto? Así que ellos son guiados por el Espíritu Santo que ha sido derramado de parte de Dios. Su Espíritu Santo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Correcto? Lo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Y nosotros, está hablando de los hijos de Dios, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. El espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces nosotros podemos entender, nosotros podemos creer con esa seguridad, con ese convencimiento, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da a nosotros ese convencimiento, esa persuasión. Estamos totalmente persuadidos que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Lo que está escrito en la Biblia es verdad. No hay equivocación alguna. Y vivimos bajo esa certeza. Por eso los hijos de Dios son los que están guiados por el Espíritu de Dios. Estos son los hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo se ejerce la comunicación? Por medio del Espíritu de Dios. Esa es la comunicación. Es el Espíritu de Dios. El amor del Padre, el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. De eso estamos hablando ahora. ¿Qué cosas quiero decirle con esto? Quiero decirle que todos aquellos que quieran comunicarse con Dios necesariamente lo hacen por medio del Espíritu Santo, por medio de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Es necesario entender esto, ¿no? Nuevamente, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos. O sea, si usted no tiene Espíritu Santo, no puede saber. Pero si usted tiene el Espíritu que proviene de Dios, entonces dice, por eso usted sabe lo que Dios nos ha concedido. Así que, teniendo en mente que es por el Espíritu Santo que nosotros tenemos una comunicación con Dios, nos damos cuenta entonces la importancia que tiene las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: y yo rogaré al Padre y Él os enviará a otro Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Ahí nosotros podemos entender en qué momento es que el Espíritu Santo es enviado aquí a la tierra. Fijémonos también entonces lo que dice el apóstol Pablo, ¿no?, en el libro de Romanos, y acompáñenme ahí, libro de Romanos. Estamos tratando de entender cómo es que nos comunicamos nosotros con Dios. En el capítulo 1 y el verso 9 dice así: porque el testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pero dice ahí, ¿qué cosa? Dice: a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. ¿Cómo es? En el espíritu. En el espíritu. Ya para este entonces Pablo ya tenía el Espíritu Santo, ¿correcto? Estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice en el mismo Romanos, capítulo 7,
y el verso 6 dice así: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, o sea, de la ley. Entonces servimos a Dios por medio del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo produce una transformación en nosotros, una transformación sobrenatural. No se trata de que, dice acá los 10 mandamientos, que si tú no cumples los 10 mandamientos y a cada rato tienes que estar recordando los 10 mandamientos. No digo que eso sea malo, es la ley moral de Dios y está muy bien y hay que cumplirla. Pero en nosotros opera la vida de Dios por medio de su Espíritu Santo, y Él es el que hace la transformación en nosotros y nos dota también de dones sobrenaturales dados por Dios. Es el Espíritu Santo que está en nosotros, con nosotros y viene sobre nosotros. Así es que no estamos bajo la ley de la letra, ¿no?, el viejo régimen, sino bajo el nuevo. ¿Cuál? El del Espíritu, ¿no? Amén. Muy bien. Vamos ahora a Romanos capítulo 12 y en el verso 11 dice lo siguiente: en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino que fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu, o acá dice fervientes en los 10 mandamientos. No dice eso, no dice fervientes en la ley o en la letra, dice fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Pero ¿cómo vas a servir tú al Señor? En el Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo, ¿no? El Señor necesita que lo adoren, pero que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces estamos hablando que todo nuestro caminar cristiano tiene que ser por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a dar la fortaleza, nos va a enseñar, nos va a conducir. El Espíritu Santo es el que nos guía a poder nosotros caminar como verdaderos cristianos sobre la tierra en este tiempo. Amén. Muy bien. Entonces, todo esto se los explico. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que ustedes tengan el conocimiento de cómo es que actúa la vida de Dios en nosotros, cómo es que podemos comunicarnos y ser guiados por Dios. Es por medio del Espíritu. Hay muchas personas que tal vez en algún momento quieran ser o quieran leer la Biblia, dicen en su fuerza, estamos hablando, ¿no? Dice: yo voy a leer la Biblia. Leen 2 versículos, no entienden nada y cierran la Biblia. O leen tal vez una página, no entienden nada y cierran la Biblia. Hay otros que a viva fuerza se ponen a leer y leen toda la Biblia. De repente, porque tienen la capacidad, les gusta leer y leen toda la Biblia, pero no entendieron nada. ¿Por qué? Que no hay revelación. Eso lo hace el Espíritu Santo que opera en nosotros. Por eso es por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, podríamos entonces definir que el Espíritu Santo termina teniendo un papel esencial en la vida de Pablo, el apóstol, pero no podemos nosotros decir que esos eran otros tiempos. O sea, no podemos descartar que el hecho que haya sido esencial para la vida de Pablo no sea en estos tiempos esencial, imprescindible, necesario para nosotros. Obviamente que sí, ¿no? Y eso está en vigencia hasta el día de hoy. Fíjese usted lo que dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y el verso 16. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Dice el Señor Jesucristo: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuándo está el Espíritu Santo? Para siempre. ¿Hasta cuándo estará? Por siempre, hasta el final. Y el Señor dijo también: he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Él se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Es el Espíritu Santo de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre Dios envió con todo su amor al Hijo. El Hijo se sacrificó en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, ahora quedó el Espíritu Santo, con el cual tenemos comunión. Con el cual tenemos nosotros comunión, tenemos comunicación. Y es necesario que la tengamos para desarrollar una vida cristiana saludable. Así que será necesario también para nosotros esa comunicación con el Espíritu Santo.
¿Cierto o no cierto? Claro que sí. Sin la participación de Él no podríamos nosotros hacer absolutamente nada. Nada podríamos nosotros hacer aquí en la tierra si no es por medio del Espíritu Santo. El Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Así es que, hermanos, quiero que ustedes tengan eso en mente. Y no se olviden de darle like a este video y toquen nuestra campanita para seguir llevando más palabra de Dios, más alimento espiritual a más personas. Amén. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, estamos nosotros tan agradecidos de tu palabra, de que ella nos enseña a nosotros y nos transmite esa sabiduría que nosotros necesitamos para tener comunicación contigo. Cuán agradecidos estamos, Señor, de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y misericordia en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Y no se olviden, soy el pastor Bruno Mateus González y los amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.